Hola amigos, les traigo la última parte del iceberg de asesinos seriales mexicanos. Les agradezco mucho el apoyo que recibió esta saga, realmente se los agradezco. Sin más que decir, les dejo con la última parte de iceberg. Espero que disfruten el final de esta gran saga. Sin nada más que decirles, mis queridos escuchas, que comience el vídeo. Abdel, o Abdul Latif Sharif, nacido en Egipto el 19 de septiembre de 1947 y muriendo en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, el 2 de junio de 2006, fue un químico y asesino serial egipcio que operó en México y posiblemente también en Estados Unidos. Fue conocido mediáticamente como el Destripador, el depredador del Chacal de Ciudad Juárez. Su nombre tomó relevancia al ser acusado en 1995 de ser el responsable de alrededor de 20 feminicidios en Ciudad Juárez, aunque solo fue procesado y condenado por uno. Sharif presuntamente era un asesino organizado, nómada, hedonista motivado por compulsión sexual y depredador sexual. Su infancia y juventud fue difícil. Sharif nació en el seno de una familia musulmana en Egipto, fue hijo único. Durante su infancia sufrió de constantes abusos sexuales por parte de su padre y varios familiares varones. Quedaría huérfano de madre siendo aún niño. Su padre se oponía a que él asistiera a la escuela, sin embargo siempre mostró cierta inteligencia, adiestraba palomas mensajeras y pescaba en el río. A los 12 años su padre convino su matrimonio con su prima de 10 años. 3 años después Sharif se retractaría de su promesa de matrimonio para viajar a los Estados Unidos. Sin embargo, esto no fue del agrado de su familia, pues una de sus tías le lanzó un maleficio. Estudiaría ingeniería química en la Universidad del Cairo, donde alcanzó un promedio de 9.9. Fue maestro de una preparatoria y una universidad. Después de haber viajado a la Unión Soviética, se fue a Nueva York, donde por su inteligencia pudo encontrar trabajo en empresas de petroquímicos, cosméticos, pinturas y tratadoras de piel. Era el profesional, atractivo, exitoso y joven. Las mujeres se convirtieron en una de sus obsesiones. Durante sus 21 años de estancia en Estados Unidos, contrajo matrimonio 2 veces y tuvo 5 compañeras sentimentales con las que vivió largos periodos. Su llegada a América fue cuando Latif emigró legalmente a Estados Unidos en 1970, arribó a Nueva York, en donde empezó a trabajar. Estuvo ocupado en un mismo empleo durante 8 años, cuando, en 1978, fue despedido a causa de sus problemas con el alcohol. Entonces se trasladó a Pensilvania, donde residió durante 3 años. En 1981, se muda a Florida, en donde estuvo empleado en la empresa Sercoa Incorporated. Durante este tiempo se suscitan las primeras agresiones sexuales de Sharif. En 1982, contrae matrimonio y se divorcia, tras un breve lapso, después de haber golpeado a su esposa. Sharif era un químico destacado. De hecho, durante su estancia en libertad en México, se mantuvo de las patentes en varios procesos petroquímicos que él había inventado. Los crímenes de Abdel Latif Sharif. Según la versión oficial, Sharif era un promiscuo, alcohólico y pedófilo. Cuentan que solía torturar a animales moribundos durante sus expediciones de caza y que coleccionaba ropa de niña. Cabe destacar que, según otras fuentes, esta caracterización de Sharif fue un invento de la fiscalía para hacer creíble las imputaciones en su contra. La primera supuesta agresión sexual de Abdul que se conoce ocurrió el 2 de mayo de 1981, en Palm Beach, Pensilvania, cuando con engaños, le había prometido un empleo como ama de llaves, llevó a una mujer a su casa, la secuestró, golpeó y violó en repetidas ocasiones. Posterior a las agresiones simplemente dejó ir a la mujer. Ella declaró que le había dicho: "Oh, te he hecho daño. Creo que deberías ir a un hospital". Sharif, Abdul Latif refiriéndose a la mujer. En 1981, la defensa de Sharif fue financiada por Sercoa Incorporated. Bajo el alegato de que fue un encuentro consensuado, Sharif solo enfrentó cargos por agresión, y no por violación y privación ilegal de la libertad. Salió en libertad condicional. Casi justo después de salir de prisión, en agosto de 1981, agrede a otra mujer. Esta ocasión es condenado a 45 días de prisión. Nuevamente su defensa es financiada por Sercoa Incorporated. Curiosamente, Sharif no fue despedido hasta 1982.
En 1982, tras su despido, se traslada a Gainesville, Florida, en donde contrae matrimonio. Su esposa se divorcia de él después de que éste la hubiera golpeado hasta la inconsciencia. El 17 de marzo de 1983, se registra la tercera violación de Sharif, nuevamente con el engaño de la oferta de empleo como ama de llaves, atrae a una mujer a su casa. La golpea, viola y amenaza de muerte, ella logra escapar y lo denuncia. Esta vez, es condenado a 12 años de prisión en 1984. Tras pasar tan solo 5 años en prisión, sale en libertad en 1989, pero Sharif no es deportado a Egipto pese a que el juez había dictaminado que así sería. Ese año se traslada a Midland, Texas, en donde es contratado por la empresa transnacional Benchmark Research and Technology. En 1991, es detenido por conducir ebrio, y pese a ser identificado no es deportado. En 1993, supuestamente vuelve a violar a una mujer, su defensa es patrocinada por Benchmark Research and Technology, y en un acto de total impunidad, es dejado en libertad bajo la promesa de que nunca más volvería a pisar suelo estadounidense. Así el 14 de mayo de 1994, Abdul Latif Sharif llega a Ciudad Juárez, todavía como empleado de Benchmark. Los incidentes en los que se vio involucrado en los Estados Unidos fueron los siguientes. Caso número 1, marzo 3 de 1981 Joan Collins Poldesmin North Palm Beach, Florida Reporte de delito menos como consta en el acta, Joan fue novia de Sharif discutieron hubo insultos verbales, pero jamás golpes como consta en el expediente, ella más tarde retiró los cargos. Caso número 2, Janet Stroben agresión sexual a esta mujer la conoció en el bar de un hotel donde Sharif asistió a una convención de químicos, charlaron y bebieron en el bar. Sharif la invitó a su casa, a lo cual ella aceptó. En el trayecto a su casa la mujer le hizo saber a Sharif el costo de sus servicios, a lo cual Sharif le dijo que no eras una profesional del petróleo. Entonces no eres más que una vulgar prostituta. Y se burló de ella, la mujer quedó tan indignada que presentó cargos de violencia sexual. Sharif compareció ante la corte y contó lo sucedido, por lo cual el juez le dijo que tenía razón, sin embargo, no tenía derecho de decirle prostituta a una prostituta, eso también consta en el expediente antes mencionado. Caso número 3, Molly Fleming agresión sexual, esta mujer era vecina de Sharif, se conocían de vista y en una ocasión la mujer tocó la puerta de Sharif y este la invitó a pasar, estuvieron charlando y bebiendo hasta que la mujer decidió retirarse porque se sentía borracha. A los pocos minutos de que la mujer se marchó de casa de Sharif, le llamó por teléfono pidiéndole subiera a su departamento, a lo cual accedió. Cuando este subió, la mujer estaba en ropa íntima muy sugerente y tuvieron relaciones sexuales. Rato después llamó el novio de la mujer y le dijo que iría a verla, a lo cual la actitud de esta cambió totalmente para con Sharif y lo corre de su departamento, pero llegó el novio de la mujer, se dio cuenta de todo y esta inventó que Sharif la narcotizó. El novio de la chica, ofendido, llamó a la policía, sin embargo Sharif tenía en su casa aún las copas donde habían estado bebiendo juntos. Se analizaron los vasos y no contenían ningún tipo de narcótico, como lo mencionó la mujer, solamente residuos de vodka. A Sharif únicamente le dieron 5 años de libertad condicionada. Caso número 4, Susan White golpiza sexual. Esta mujer era estudiante universitaria y vivía en casa de Sharif. Desde el inicio acordaron tener relaciones sexuales, debido a que ninguno de los dos tenían pareja. Sharif tuvo que salir de viaje de trabajo, estando fuera la llamó por teléfono y la notó extraña, a lo lejos escuchaba otra voz. Cuando regresó a casa, Sharif vio en la recámara indicios de que había tenido relaciones sexuales con alguien más, había copas con residuos de licor, sin embargo la mujer lo negó. Al día siguiente Sharif y la mujer cenaron y bebieron, discutieron y la mujer aceptó haber tenido sexo la noche anterior y Sharif la golpeó. De ese hecho él siempre se confesó culpable y admitió que golpeó a la mujer. Días después la policía lo arrestó. Además se le castigó por transgredir la orden de libertad condicional del caso anterior número 3, por las lesiones se le condenó a 12 años de prisión, de los cuales purgó 5 años y 4 meses. En los años que pasó en prisión fue interno modelo, se dedicó a dar clases a los internos de lo que conocía, química. Caso número 5, Midland, Texas. Nancy Díaz violación sexual, fue el 31 de octubre, noche de brujas, Sharif decide ir a un bar a festejar tal fecha, ahí conoce a Nancy Díaz y a su prima. Después de cerrar el bar, Sharif invita a la mujer a su casa y ella acepta. Tuvieron relaciones sexuales 4 ocasiones seguidas. Al amanecer Sharif lleva a la mujer a su casa y metros antes de llegar a ella la mujer le pide que se detenga, debido a que estaba el coche de su marido.
No volvió a saber de la mujer hasta días después, que se presenta Nancy con su esposo, el cual era compañero de trabajo de Sharif, y le pide arreglar el ultraje, a lo cual Sharif le cuestiona que cuál ultraje, y le piden $20,000 por no denunciarlo a la policía. Sharif se niega a pagar tal cantidad y estos lo denuncian a la policía, sin embargo esta acusación no prosperó por falta de pruebas. Debido a estos 5 incidentes fue deportado expulsado de los Estados Unidos. Asimismo, las autoridades chihuahuenses sembrarían que Sharif tenía hasta 15 procesos judiciales por violación, hecho que jamás fue cierto puesto que la misma autoridad estadounidense lo expulsó en la ciudad de El Paso, Texas. La faceta de asesino serial fue con el primer homicidio de Sharif que se conoce ocurrió en México en marzo de 1995, pero existen ciertos indicios de ser un chivo expiatorio presentado por la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, PGJCH, quien le hizo fama de ser asesino serial. Se cree que pudo haber comenzado a matar entre 1978 y 1981 en Estados Unidos, durante su estancia en Pensilvania, cuando se suscitaron las desapariciones de varias mujeres y niñas que nunca fueron halladas. Sharif jamás pudo ser relacionado con estos misteriosos hechos. A su llegada a México en 1994, se asienta en el lujoso y exclusivo fraccionamiento Lincolnadas de San Marcos, de Ciudad Juárez, con todos los gastos auspiciados por Benchmark Research and Technology. Sharif siempre se distinguió por ser un hombre inteligente que patentó 25 fórmulas químicas. Fue aquí donde supuestamente ocurriría su prolífica trayectoria como asesino serial, que según se sabe duró de 1994 a 1995, la detención, proceso jurídico y condena comenzó el 3 de octubre de 1995, cuando Sharif es denunciado por una prostituta drogodependiente, Blanca Estela Díaz de 19 años de edad, de haberla secuestrado durante 3 días, tiempo en que la habría golpeado, violado y amenazado de muerte. Los cargos fueron desechados al comprobarse que, a diferencia de lo que ella había declarado, no presentaba señales de abuso sexual. Sin embargo, el gobierno de Chihuahua estaba siendo presionado para dar con los homicidas de las mujeres encontradas en Ciudad Juárez en la zona de Lote Bravo, y Sharif, con todos sus antecedentes, era el candidato ideal para ser el asesino serial que la Procuraduría de Justicia de Chihuahua buscaba para afincar responsabilidad de aquel multihomicidio. A 20 minutos de ser liberado, es reaprehendido esta vez por la desaparición de Elizabeth Castro García, una joven de 17 años de edad, con quien supuestamente Abdul sostenía una relación sentimental. La hermana de Elizabeth, Eunice Castro García, había denunciado la desaparición de esta el 15 de agosto de 1995. El cadáver de una mujer que parecía corresponder al de Elizabeth fue encontrado sepultado en el desierto de Lote Bravo, pero la investigación dio un vuelco total cuando se comprobó que el cuerpo no pertenecía a Castro. De hecho, Elizabeth Castro estaba viva, sino a otra mujer desaparecida en marzo de 1995, Silvia Rivera Salas. Según testigos, Silvia había sido levantada secuestrada por 2 sujetos en una camioneta. Sharif fue declarado culpable y condenado a 30 años de prisión por la muerte de Silvia Rivera. También se abrió un nuevo proceso penal que lo acusaba del asesinato de otras 17 mujeres. Curiosamente, el egipcio estaba en prisión y los cadáveres de mujeres violadas y estranguladas continuaban apareciendo en distintas zonas de Ciudad Juárez. La autoridad vendió una imagen de Sharif a la prensa como la del psicópata, asesino, violador de mujeres que controlaba los asesinatos desde la cárcel. Sharif fue conocido en Ciudad Juárez como un criminal sexual con un largo historial de agresiones a mujeres. No fue difícil creer para todos que él era el responsable de los asesinatos en serie. Además, para la fiscalía y el gobierno chihuahuense era un verdadero alivio poder presentar a un responsable de los feminicidios. Cita requerida, así calmarían los reclamos de las familias de las asesinadas y calmaban a la prensa no solo nacional sino mundial que tenía en la mira a Ciudad Juárez. Sharif no hablaba español, era extranjero, sin familia, y además con un historial de agresiones sexuales. Era la persona idónea para sembrarle los homicidios de mujeres encontradas en la zona de Lote Bravo. Asimismo, un día estando en prisión, Sharif convocó a medios de comunicación para dar una rueda de prensa, en la cual diría el nombre de los verdaderos asesinos de las mujeres encontradas
encontradas muertas en Lote Bravo. Ante la presión de la prensa y su escaso español, salieron a la luz nombres como el de Alejandro Maínez y Melchor Maínez, primo del primero. Alejandro Maínez se enamoró de una chica morena, delgada, de clase humilde, y Alejandro, como es conocido por todo Ciudad Juárez, es el hijo adoptivo de un prominente empresario juarense dueño de casas de juego, bares y más lugares de ocio de la frontera con El Paso. Alejandro Maínez asesinó a la chica, Sharif Centro de Juárez, donde alardeaba de haber asesinado y violado a las jovencitas con ayuda de su primo Melchor. Las autoridades juarenses jamás indagaron sobre esa información, pues se sabía por el propio egipcio que el padre de Alejandro Maínez había pagado a las autoridades de la procuraduría para que su hijo gozara de inmunidad total, y en efecto así sucedió, pues jamás se le molestó ni se buscó a Alejandro Maínez para que diera su versión de los hechos respecto a lo dicho por Sharif. El egipcio hacía constantes ruedas de prensa, situación que no les pareció conveniente a los altos mandos de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, así que lo trasladaron al penal de Chihuahua como un preso de alta peligrosidad. Le negaron el derecho de ver muchas veces a su abogada defensora con cualquier tipo de pretexto, y la situación en Juárez seguía peor, pues aún y con Sharif incomunicado y en la cárcel, los cuerpos de jovencitas violadas y estranguladas bajo el mismo modus operandi continuaron. Irene Blancas, abogada defensora de Sharif, señaló que sufrió constantes amenazas. El egipcio era absurda, e incluso el mismo juez que lo sentenció a 30 años en una conversación personal con la defensora de Sharif admitió no tener pruebas para condenarlo. Sin embargo, el mismo juez sabría que no lo dejarían en libertad. Sharif moriría en prisión en circunstancias extrañas. Las autoridades revelarían que había sido por un infarto. Entre octubre de 1995 y abril de 1996, tiempo en el que Sharif ya estaba preso, se registraron otros 12 feminicidios en la ciudad. En 1996, fueron detenidos 5 asesinos seriales que actuaban en grupo, los rebeldes de Ciudad Juárez, a quienes se les acusó de asesinar a 17 mujeres. Ese mismo año, otros 5 asesinos seriales que operaban en grupo, los ruteros o choferes de Ciudad Juárez, fueron detenidos. Según las autoridades, estos asesinos hubieran sido contratados por Abdel Sharif para que cometieran los homicidios y así poder desviar las investigaciones. Para 1996, Abdel Sharif enfrentaba 17 cargos por homicidio material agravado, 24 cargos por homicidio intelectual, decenas de cargos por secuestro y violación, y cargos por crimen organizado e inhumación ilegal de restos humanos. Abdel Latif Sharif falleció el 2 de junio de 2006, a la edad de 59 años, en el Centro de Rehabilitación Social de Chihuahua, por un paro cardíaco consecuente a un shock hipovolémico generado por una hemorragia intestinal crónica por una úlcera péptica. Ya desde el 2003, había sido diagnosticado con cirrosis hepática subsecuente a hepatitis C y hepatitis alcohólica, y un cuadro depresivo mayor. Esa fue la versión manejada por las autoridades. Fue sepultado en México, ya que no se logró localizar a ningún familiar que repatriara sus restos. No hubo ninguna ceremonia religiosa. A su entierro asistió el cónsul egipcio en México, Karim El Sadat. Alegó ser inocente hasta el último momento. Muerto Sharif, y hasta hoy en día continúan los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, con el mismo modus operandi con el que iniciaron. Continúan desapareciendo mujeres con el mismo. Edgar Álvarez Cruz fue un asesino serial que fue parte de los feminicidas del Campo Algodonero, el cual es el nombre mediático con el que se conoce a una pareja mexicana de asesinos seriales, constituida por Edgar Ernesto Álvarez Cruz y José Francisco Granados de la Paz, nacidos en 1979. Estuvieron activos entre 1993 y 2003, en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Según declaraciones de Francisco Granados, secuestraron, torturaron, violaron y asesinaron a por lo menos 8 o 10 mujeres jóvenes. De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, ellos cometieron por lo menos 14 feminicidios, correspondientes a 8 cadáveres encontrados en un campo algodonero en los márgenes de la ciudad y 6 más encontrados en el monte Cerro Negro, también aledaño a la ciudad. Francisco Granados era un consumidor asiduo de cocaína, poseía un largo historial criminal en Estados Unidos, constituido por delitos de bajo impacto, principalmente entrada y residencia ilegal en el país, y consumo y posesión de sustancias ilícitas. Se tiene registros de que la primera aprehensión de Francisco se efectuó en 1995, cuando tenía 14 años, bajo los cargos de estancia ilegal en el país y resistencia al arresto.
En 2003, José Francisco Granados de la Paz fue detenido por última vez por la policía de El Paso, Texas, los Texas Rangers, bajo el cargo de estancia ilegal en el país, estando bajo custodia de la policía texana. En 2006, Granados confesó haber participado en por lo menos 10 asesinatos de mujeres, perpetrados entre 1993 y 2003. En sus declaraciones indicaría que él no fue plenamente consciente de lo que hizo, ya que cometió los asesinatos estando drogado. Le platiqué a unos primos. Un primo me compró una pizza y me preguntó qué tenía. Le dije y por las muertas de Juárez, que me sentía usado y que fui amenazado siendo menor de edad y drogado con Roche 2. Le conté que yo había matado a 2 mujeres. Me miró y me dijo, no es cierto, no me digas nada. Granados de la Paz, Francisco José. Conferencia de prensa en 2008. Identificó a Edgar Ernesto Álvarez Cruz como el presunto autor intelectual de entre 10 y 17 asesinatos. Mencionó también la participación de un tercer hombre, Alejandro Delgado Valles alias El Calas, este último sería exonerado. Indicó que Edgar Álvarez solía proporcionarle drogas para cometer los crímenes, por ello no recordaba con exactitud los hechos. Según declaraciones de Francisco Granados, las mujeres eran secuestradas o llevadas con engaños a áreas despobladas en los márgenes de la ciudad dentro del automóvil de Álvarez Cruz, un Renault de modelo ochentero. Ahí las amarraban y violaban, solían mutilarlas y asesinarlas en medio de rituales satánicos presididos por Edgar Álvarez, quien solía disectar los corazones de las víctimas. Los cuerpos eran sepultados o simplemente abandonados en lotes baldíos, algunos fueron enterrados en la casa del propio Edgar Álvarez. En pesquisas posteriores un cadáver fue exhumado dentro del terreno de la vivienda de Álvarez. En su confesión Granados identificó a 6 mujeres asesinadas, hizo mención a una sexta y séptima víctimas a las cuales identificó parcialmente solo bajo sus supuestos nombres: Mayra Juliana Reyes Solís, Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monarres, Claudia Ivete González, Verónica Martínez Hernández, Guadalupe Luna de la Rosa, Rosario Chayito. Supuestamente ella habría muerto al ser arrollada intencionalmente por Álvarez con su auto. La intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se da a partir de la solicitud por parte de los familiares de las víctimas, las cuales interpusieron una demanda en contra del Estado mexicano, motivada por la falta de respuesta del mismo. En el año 2005 la Corte Interamericana aprueba y admite el caso, y en enero de 2007 acumula los expedientes de Claudia Ivete González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres, quienes fueron las víctimas, cuyos cadáveres fueron encontrados en el campo algodonero de Ciudad Juárez. En fecha 16 de noviembre de 2009, la Corte emite sentencia en contra del Estado mexicano. De la sentencia que fue emitida podemos resaltar las siguientes recomendaciones: conducir debidamente el proceso penal, reconocer públicamente su responsabilidad internacional, develar un monumento en memoria de las víctimas.